Esta clase está basada en una escritura que está en Hechos y es una frase que aparece en un pasaje, una historia que nos relata el libro de Hechos. Como sabes, Hechos es un libro histórico escrito por Lucas, un médico que se puso a investigar todo el ministerio de Jesús y también la iglesia del primer siglo. Hay un evento muy interesante que pasa en Atenas. Y es muy interesante el título porque básicamente nos vamos tal vez a relacionar, si nos estás acompañando, es si verdaderamente conoces a Dios. Muchos de nosotros tenemos la idea de Dios de lo que pues nos inculcaron nuestros padres, lo que nuestros abuelos nos enseñan o lo que alguien nos ha contado, ¿no? Y a veces en esa idea de tener una percepción cada uno de nosotros de Dios, a veces no lo conocemos verdaderamente y podemos estar muy errados, hacer cosas que pues ni siquiera le agradan, que ni siquiera le gustan, que no ve con aprobación. Y es por eso es muy importante estudiar y conocer la Biblia. De hecho, tú puedes conocer a Dios a través de conocer a Jesucristo. Eso es lo que vino a mostrarnos. Tú puedes conocer a Dios a través de conocer su palabra, ¿no? Todas sus obras, lo que Él es. Pero a veces no conocemos su palabra. Esto es algo que estaba pasando en aquel lugar donde había muchísimos dioses, muchísimas imágenes también, y la gente adoraba a dioses que ni siquiera conocían. Entonces, vamos a leer juntos este pasaje en la Biblia que está en Hechos capítulo 17 del versículo 16. Amén. Hechos capítulo 17 del versículo 16. Vamos a ir leyendo, vamos a ir observando algunas cosas interesantes, algunas palabras están marcadas y vamos a profundizar en el pasaje que vamos a ir leyendo. Amén. Entonces puedes ir a tu Biblia en Hechos capítulo 17 en el versículo 16. Dice así la Biblia en Hechos 17, versículo 16. Mientras Pablo esperaba en Atenas a Silas y Timoteo, se indignó mucho al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Por eso discutía en la sinagoga de los judíos y con los otros que adoraban a Dios. Y cada día discutía igualmente en la plaza con los que allí se reunían. También algunos filósofos epicúreos y estoicos comenzaron a discutir con él. Unos decían: ¿de qué habla este charlatán? Parece que es propagandista de dioses extranjeros. Esto lo decían porque Pablo les anunciaba la buena noticia acerca de Jesús y la resurrección. Entonces vamos a profundizar un poco en la escritura, y dice la Biblia, y ahí lo hemos subrayado, que la ciudad estaba llena de ídolos. Eso fue algo que indignó a Pablo. Los dioses eran más dioses en Atenas que en cualquier otra parte de Grecia. Y además en este sitio, en este lugar, había una gran plaza donde la gente se reunía a hablar. Creían que Atenas era la ciudad universitaria. Acudían de todas partes buscando sabiduría. De hecho, les gustaba saber, les gustaba conocer, pero hasta ahí. Simplemente iban y hablaban, llegaban extranjeros, venían personas de todo el mundo, exponían algunos temas y la gente solamente lo hacía por conocimiento. Pero Pablo estaba indignado por esto. Había muchos dioses. Y dice la Biblia que Pablo discutía con los judíos y también con los gentiles, los que están marcados aquí, los que adoran también a Dios, que eran personas que tenían la fe de los judíos, pero que no eran judíos, pero tenían la fe que ellos tenían. Entonces vemos varias corrientes o varios grupos. Estaban los judíos creen que existe un solo Dios, aunque ellos no reconocieron a Jesús. Y aunque estaban los judíos, había muchos ídolos, no hacían nada, no hablaban en contra de eso,
y no hacía nada por hacer una diferencia en aquella ciudad. Estaban los gentiles, que eran gente que, como te decía, tenían la misma creencia de los judíos, pero tampoco hacían algo y Pablo hablaba con ellos. También intervenían algunos filósofos, algunas corrientes filosóficas que hemos estudiado, también nos han enseñado en la escuela, pero hablando de la moral, estaban los epicúreos. Los epicúreos decían que el objetivo de la vida o la felicidad de la vida es mediante el placer. Entonces es una corriente bastante atractiva, pero tiene que ver mucho con la parte de libertinaje, ¿no? O con una parte como mundana, muchas corrientes que probablemente hoy se llaman diferentes, pero la gente pensaba que la felicidad estaba en el placer, es decir, en buscar los placeres de esta vida o darle rienda suelta a los deseos. No mucha diferencia con lo que hoy en día pasa. Y los estoicos, ellos creían que todo era Dios, o sea, todas las cosas eran Dios. Que Dios era un espíritu de fuego que había perdido su identidad en la materia. Entonces, por eso Dios estaba en todas partes. Es decir, Dios es todo, ¿no? Un árbol es Dios, un tronco es Dios, porque Dios estaba disperso en todas partes. Los estoicos tenían una moral muy elevada, pero tenían un falso concepto de Dios. Y aquí vemos a Pablo predicando el evangelio, que esa es la labor de un cristiano. En nuestros días también podemos encontrarnos con muchos grupos de personas que creen en Dios, pero que no hacen una diferencia o que tal vez no están buscando ayudar a otros. Personas que están enfocadas en el tema del placer nada más, que piensan que la felicidad está en vivir la vida y hasta ahí. También a nuestro alrededor hay personas como ellas. Y algunos que tienen buena moral y pensamos, bueno, esas personas que tienen buena moral no necesitan de Dios porque están bien y tal vez hasta están un poco mejor que nosotros, pero tienen un falso concepto de Dios. Y recuerda que para podernos salvar necesitamos tener una buena doctrina y también debemos llevar una buena vida. Puedes tener una buena vida, pero si no tienes una buena doctrina en Dios, de nada sirve, aunque tu vida moralmente sea buena. Y al revés, puedes tener una buena doctrina y tu vida sea un desastre, tampoco funciona, tampoco sirve. Entonces nuestra labor, hermanos, es poder dar a conocer al Dios de la Biblia, predicar a Jesucristo y hablar de la resurrección de los muertos. Es decir, la vida después de esta vida, la vida eterna, la vida al lado de Dios. Obviamente para todos estos grupos filosóficos y para todas estas personas probablemente chocaba con su pensamiento hablar de una resurrección, pero Pablo estaba anunciando la buena noticia. Y como lo veían como era, no lo veían con buenos ojos, lo veían como un charlatán, lo veían como un propagandista, pero él estaba anunciando el mensaje. Vamos a seguir leyendo lo que la Biblia dice. Entonces lo llevaron al Areópago y le preguntaron, ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que tú nos traes? Pues nos hablas de cosas extrañas y queremos saber qué significan. Y es que todos los atenienses, como también los extranjeros que vivían allí, solo se ocupaban de oír y comentar las últimas novedades. Aquí el Areópago era conocido como la colina de Marte. Era un lugar muy espacioso, era un auditorio. Ahí se reunían, invitaban a los que llegaban para que pudieran hablar acerca de sus ideas o sus creencias. Y además, este lugar estaban los principales conocedores en aquel tiempo. Y era un consejo que estaba formado por aproximadamente 30 miembros. Y además, era un auditorio exclusivo para poder dar a conocer ideas. Y fue invitado ahí Pablo a exponer su tema. Y entonces ellos querían saber qué nueva enseñanza les traía. También
Ellos decían que Pablo les estaba hablando de cosas extrañas. Ellos querían saber. Y nos dice algo muy peculiar también la Biblia, ¿no? Dice que los atenienses solo se ocupaban de oír y comentar las últimas novedades. Es decir, como que eran personas que les gustaba conocer, pero hasta ahí. No sé, los temas filosóficos, ¿no? Hay a veces universitarios o también hay algunos que solamente quieren saber, pero no les interesa ir más allá. Simplemente quiero conocer. Pero algunos de ellos que quieren conocer pueden ser impactados por la palabra de Dios. Hay otros que solamente lo hacen por puro conocimiento, pero no había algo más allá, o sea, no había tal vez una actitud ahí de poder acercarse a Dios, de estar más cerca de Él, sino simplemente estaba invitado para que pudieran escuchar estas nuevas ideas, estas cosas extrañas, y querían saber qué era lo que Pablo estaba hablando. Bueno, pues Pablo aprovecha como cualquier buen cristiano para poderles predicar el mensaje. Entonces, dice la Biblia más adelante en el versículo 22 y 23, Pablo se levantó en medio de ellos en el Areópago y dijo: atenienses, por todo lo que veo, ustedes son gente muy religiosa. Pues al mirar los lugares donde ustedes celebran sus cultos, he encontrado un altar que tiene escritas estas palabras: a un Dios no conocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. Era una ciudad con muchos altares, con muchas imágenes, con muchas devociones, pero no conocían a qué estaban adorando. Se pueden tener igual que ellos muchos altares, muchas imágenes, muchas devociones y no ser un verdadero cristiano. Se puede tener muchos altares, muchas imágenes y muchas devociones y no saber qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Él veía alrededor muchos altares, muchos dioses, pero había hasta alguno de ellos que decía a un Dios no conocido y adoraban a algo sin conocerlo. Y esto me hace pensar a muchos de nosotros o a muchas de las personas. Sabemos que existe un Dios. Tal vez hoy ya no, la gente no cree, o al menos en nuestro país o en nuestra ciudad, no hay gente que crea en dioses, sino cree en Dios, pero a veces lo adoran sin conocerlo. No sabemos qué piensa, no sabemos qué quiere, no sabemos cómo es. A veces tenemos un Dios que no es tan poderoso. A veces creemos en un Dios que no es misericordioso, ¿no? O sea, a veces creemos en un Dios castigador, pero mucho por lo que nos han inculcado. Adoramos a un Dios haciendo cosas que alguien nos dijo que hiciéramos, pero no sabemos ni siquiera si a Dios le agrada o no le agrada. Por eso, Pablo aprovecha esta oportunidad y dice: lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. Amigo, tal vez tú adoras a Dios, pero no lo conoces. No sabes lo que Él quiere, no sabes lo que Él espera de ti. Y a veces podemos cometer en esa idea de creer que lo estamos adorando bien, podemos cometer muchos errores. A mí me inculcaron algo de niño. Y cuando empecé a estudiar la Biblia, descubrí que yo hacía cosas y yo pensaba que estaba agradando a Dios. Y cuando leí la Biblia me di cuenta, eso no le agrada para nada a Dios. Cometí muchos errores pensando que estaba haciendo las cosas de Dios. Tenía una idea de Dios muy diferente a lo que la Biblia nos enseña. Por eso es muy importante estudiar su palabra. En la Biblia nosotros podemos conocer quién es ese Dios, qué es lo que Él hace, qué es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Podemos decir que creemos en Dios y no conocemos su voluntad, no conocemos sus enseñanzas, no conocemos lo que Él espera de nosotros. Y a veces, si no conocemos su palabra, podemos cometer muchos errores y podemos estar haciendo cosas pensando que le estamos agradando,
y al contrario, lo estamos ofendiendo. Y eso es lo que Pablo aprovecha para poder predicar, mostrarles a ese Dios, al Dios que ellos adoraban pero sin conocer. Hermano, esa es nuestra labor, ese es nuestro papel, esa es nuestra responsabilidad, que las personas conozcan al Dios de la Biblia, que ese Dios en el que creen lo puedan adorar de forma correcta. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo podemos lograr enseñándoles la palabra de Dios, mostrándoles la voluntad de Dios, estudiando la Biblia con cada uno de ellos. Y él procede para poder explicarles de qué Dios les estaba hablando. Como tú sabes, en Atenas había muchos dioses, los dioses griegos, pero él se enfoca en algunas cualidades de Dios. Mira lo que sigue diciendo la Biblia más adelante. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, ni necesita que nadie haga nada por él, pues él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. Había muchos dioses griegos, pero él está hablando y le está diciendo, es un Dios creador, es un Dios que no fue hecho, es un Dios hacedor, es el Dios que creó y que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Es decir, el Dios de la Biblia es un Dios todopoderoso, es un Dios que no fue creado, es un Dios que existe antes de todo, es un Dios que creó todo y es el Dios que nos da la vida, el aire y las demás cosas. Es quien tiene el control de la vida de las personas. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios todopoderoso. Es el Dios que le da a las personas lo que necesita para vivir. Todo para la vida, nos da el aire y nos da las demás cosas. Ese es el Dios verdadero y el Dios que está en la Biblia y el Dios que predicamos. ¿En qué Dios crees tú? ¿Cómo es tu Dios? ¿Es todopoderoso? ¿Crees en el Dios que es el que te da todo lo necesario para vivir? ¿Crees y confías que Él cubre tus necesidades? ¿En qué Dios crees? Y Él está hablando de estas características de Dios. Podría hablar de muchas otras, pero en pocas palabras, al ver ese lugar, que era un lugar muy religioso, religioso significaba que adoraban a muchos dioses, pero no al Dios verdadero. Y podemos ser religiosos, adorar a un Dios y no al Dios verdadero. Y lo que les dice es algo profundo. Ese Dios no vive en templos hechos por hombres, es decir, nuestro Dios es un Dios omnipresente, es decir, es tan poderoso que está en cualquier parte. Y cuando también su iglesia se reúne, dice la Biblia que Él está en medio de nosotros. Amén, hermanos. Dice la Biblia, de un solo hombre hizo todas las naciones para que vivan en la tierra y les ha señalado el tiempo y el lugar donde deben vivir, para que busquen a Dios y quizá como a tientas puedan encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Dios es nuestro creador. Y Dios nos creó de tal forma que sintiéramos una necesidad de Él. Y yo creo que todos la llegamos a sentir y experimentar en algún momento de nuestra vida. Él ha señalado un tiempo, un lugar, para que lo busquemos y lo podamos encontrar. El todo del hombre, lo que llena el corazón del ser humano, solamente lo puede llenar Dios. El todo del hombre está en seguir a Él. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Él quiere y Él ha señalado un lugar, un momento en el que tengamos que vivir. Ese momento es este.
y quiere que lo podamos buscar. Y además dice la Biblia que cuando lo busquemos de todo corazón, Él nos va a encontrar. Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Dios quiere que cada persona pueda estar cerca de Él. Eso es lo que Él estaba predicando ese día en Atenas. Pero había muchos filósofos, había muchas personas que solo querían conocer. A algunos se les hacía extraño lo que Él estaba hablando. Pero estaba hablando, Dios quiere tener una relación contigo. Dios quiere que lo puedas encontrar. Dios te creó con esa necesidad de tenerlo a Él, porque eso es el todo del hombre, poder estar cerca de Dios. Dice la Biblia más adelante, porque en Dios vivimos, en el versículo 28, a la mitad de lo que está en la pantalla. Nos movemos y existimos, como también algunos de los poetas de ustedes dijeron, somos descendientes de Dios. No debemos pensar en que Dios sea como las imágenes de oro, plata o piedra que los hombres hacen según su propia imaginación. Recuerda el contexto donde estaba Pablo es que había muchos dioses, muchas imágenes. Pero Dios, Él estaba partiendo de ahí diciéndoles que Dios, no debemos pensar que Dios sea como las imágenes de oro, plata o piedra que los hombres hacen según su imaginación. No, el Dios de la Biblia es un Dios todopoderoso, es un Dios que está en todas partes. Y eso es lo que Él quería quitar de la mente a estos atenienses. Dice la Biblia que en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Es decir, Dios lo es todo. ¿Cuál es la reacción de lo que estaba predicando Pablo en aquel día en Atenas? Él continúa diciendo, Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora ordena a todos en todas partes que se vuelvan a Él, porque Dios ha fijado el día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de un hombre que Él ha escogido, y de ello dio pruebas a todos cuando resucitó. Entonces, si estas personas que querían conocer, estas personas que querían escuchar, estas personas que lo invitaron a ese lugar llamado Areópago para que pudiera exponer estos temas, Pablo, para ellos eran estas palabras. Ustedes antes tal vez no sabían, pero ahora saben. Ahora les estoy hablando, ahora les estoy predicando. Dios pasó por alto antes la ignorancia de la gente, pero hoy les ordena y les está llamando a todos, y es lo que predicamos. Les ordena que se vuelvan a Él, y eso significa arrepiéntanse. Volverse a Dios es traducido en la Biblia como arrepentimiento. Arrepentimiento es una palabra muy poderosa que está en el plan de salvación. El plan de salvación es arrepentirse y bautizarse para el perdón de los pecados. Arrepentimiento es un cambio. ¿Qué le está llamando? Vuélvanse a Dios, es dejen todos sus ídolos, dejen todos sus dioses falsos, dejen todos sus placeres, dejen eso allá y vuélvanse a Dios, cambien y sigan a Dios. Es decir, ese es el llamado para podernos salvar, arrepentirnos, vuélvanse a Dios, es cambia, deja esas malas ideas que tienes, esas malas formas que tienes, deja esa forma equivocada de adorar a Dios y obedécelo de forma correcta. Ese es el llamado, no solamente en aquel tiempo, sino también ahora, porque Dios juzgará un día al mundo con justicia. ¿Con qué nos va a juzgar Dios? Dice la Biblia, que cualquiera que no hace caso de su palabra ya tiene que nos juzgue en aquel día las palabras que Él ha dicho. Entonces todo se resume en que nosotros podamos conocer su enseñanza, podamos conocer su palabra, porque eso es lo que nos va a juzgar en el día último. Eso es una realidad. Antes no sabíamos, pero ahora sabemos. Él ya les estaba hablando. No podemos decir que nadie te lo dijo o que alguien no lo sabía, porque ellos estaban escuchando. En ese momento,
a Pablo a hablarles a ellos. Cada uno cuando tiene la oportunidad de escuchar, no sé si puede convertirse en una bendición o puede convertirse tal vez en una maldición para tu vida, en el buen sentido de la palabra, porque cuando alguien te habla, cuando alguien te predica el mensaje, cuando alguien te habla de lo que Dios quiere, ya no tienes opción, ya no puedes decir que no sabías, porque Dios está hablando al corazón. Y si uno insiste en hacer eso, pues dice la Biblia que Él nos va a juzgar. Ese fue el sermón de ese día de Pablo. Si seguimos leyendo, dice la Biblia en el versículo 32 y 33. Al oír esto, la resurrección de los muertos, unos se burlaron. Otros dijeron, te oiremos hablar de esto en otra ocasión. Entonces Pablo los dejó, pero algunos siguieron y creyeron. Entonces, entre ellos estaba Dionisio, que era uno de los miembros del Areópago, y también una mujer llamada Damaris y otros más. Como cualquier mensaje que se predica cuando se habla de la palabra de Dios, hay diferentes reacciones, diferentes corazones, diferentes actitudes. Y cualquiera de nosotros podemos estar en cualquiera de ellas. Cuando escuchamos la palabra de Dios, podemos ser como los primeros que se burlaron de él. Cuando estaba hablando de la resurrección, de la vida eterna, se burlaron, simplemente nada más estaban riendo. Y otros pospusieron su decisión. Tal vez son aquellas personas que les llega el mensaje, que les toca la palabra de Dios en su corazón, pero posponen para en otra ocasión. Pero la vida, como hemos visto, la vida es frágil. Hoy estamos, mañana no sabemos. Y aquellos que posponen una decisión, aquellos que dicen y dejan todo para después, probablemente nunca lo van a hacer. Y personas así a veces se arrepienten de por qué no lo decidieron. Dice la Biblia, lo que está ahí subrayado, otros le dijeron, te iremos a hablar en otra ocasión. Es decir, ahorita no, después tal vez sí, en otro momento tal vez sí. Pero normalmente alguien que es así jamás va a tomar la decisión de poder seguir y poderse entregar y poder seguir adelante. Pero como en todos lugares y como en todas partes, también hay personas que creen, que escuchan la palabra de Dios y que los hace reflexionar. Y esta mañana tenemos que reflexionar, conocemos a Dios, estoy adorando a Dios, estoy sirviendo de la forma que Él agrada. ¿Cómo puedo decir que estoy en lo correcto si no conozco lo que Él quiere? Y estas personas, dice la Biblia, que cuando escucharon el mensaje de Pablo, algunos lo siguieron y creyeron. Tal vez los menos, pero aunque uno crea, vale la pena seguir anunciando y predicando el mensaje. Y la Biblia nos dice algo muy interesante. Uno de los que creyeron fue Dionisio, que era uno de esos 30 miembros selectos del Areópago. Es decir, valió la pena, es decir, una persona que probablemente había escuchado a muchas personas pasar por ahí, había escuchado muchas enseñanzas, muchos discursos, esta vez escuchó algo que pudo impactar su corazón. También una mujer llamada Damaris y otros más. Esperamos en Dios que tú puedas ser uno de esos que siguen y que creen. Y hermanos, sigamos conociendo de forma correcta a Dios. No caigamos en el error de adorar un Dios que a veces no conocemos lo que Él quiere. Mostremos al Dios de forma correcta. A ese Dios poderoso, ese Dios celoso, ese Dios amoroso, ese Dios misericordioso, pero ese Dios también celoso con sus enseñanzas. Es decir, a través de la Biblia podemos conocer todas esas cualidades de Dios que se integran de una forma perfecta, que son únicas y que tienen un equilibrio perfecto, ¿no? O sea, no solamente quédate con ese Dios misericordioso, sino también con ese Dios celoso de su palabra. No solamente te quedes con ese Dios que es celoso, sino también que es compasivo. Es decir, tengamos un conocimiento correcto de Dios, adoremos a Dios conociéndolo, y la forma de conocerlo es estudiando su palabra. Muchas gracias y a nuestro Dios sea la gloria.